Harriet Brooke, primera física nuclear de origen canadiense, conocida por sus investigaciones sobre las transmutaciones nucleares y la radiactividad, nació en Ontario, Canadá, el 2 de julio de 1876. Se matriculó en el programa de estudios centrado en física en la Universidad de McGill en Montreal, logrando varios premios y becas que permitieron seguir estudiando. Se graduó en 1898 con la primera de su clase en Filosofía Natural y Matemáticas. Fue la primera estudiante de posgrado de Ernest Rutherford, quien dirigió su trabajo sobre amortiguación de las oscilaciones en la descarga de un frasco de Leyden. Fue la primera mujer de la Universidad de McGill que recibió el título de máster en 1901. Después de obtener el título y bajo la dirección de Rutherford, realizó una serie de experimentos para determinar la naturaleza de las emisiones radiactivas del torio, que sirvieron de base para el desarrollo de la ciencia nuclear. Fue una de las primeras en determinar la masa atómica del radón, que había sido descubierta en 1900 por Friedrich Ernst Braun. Anteriormente, en 1899, Pierre y Marie Curie habían observado que el gas emitido por la radio mantenía una radiactividad durante un mes. A ello les debemos el estudio de la radiactividad y su desarrollo posterior, que encontraron varias sustancias con estas propiedades, el radio, el polonio. Demostraron que la intensidad de la radiación emitida por cada una de ellas era proporcional a la cantidad de uranio presente, y por esto dedujeron que la radiactividad era una propiedad anatómica. Pero, ¿qué pasaba con la energía en forma de radiación o partículas emitidas por estos elementos radiactivos? Harriet Brooke, Robert Brown, Owen y Ernest Rutherford habían observado que las variaciones al tratar de medir la radiación de óxido de torio. Rutherford se dio cuenta de que los compuestos de torio emiten continuamente un gas radioactivo que conserva los poderes radioactivos durante varios minutos. A este gas le llamó primero emanación, del latín emanar, y después emanación del torio. Brooke se centró en el caso del torio, un metal radioactivo sólido, analizando las emanaciones de este elemento. En aquel momento existían distintas teorías que postulaban que este material era un gas, vapor o un polvo muy fino. Brooke demostró que se trataba de un gas con un peso molecular significativamente más bajo que el del torio. De esta forma no podía ser simplemente una forma gaseosa del mismo elemento. Las medidas que tomó de la actividad de muestras de radio y actinio presentaron deducir que los radioisótopos pueden sufrir diversas transformaciones en el proceso de la desintegración. Su descubrimiento llevó a Rutherford y a otros científicos a la conclusión de que con la radioactividad un elemento se había convertido en otro. Fue la primera en caracterizar al gas que hoy llamamos radón. Ese mismo año se trasladó con una beca a Pensilvania, donde obtuvo otra beca de investigación para irse a Cambridge, Inglaterra, a realizar con éxito experimentos sobre el radio y el torio. Pero su autoestima se resintió y terminó pensando que no tenía suficientes habilidades para doctorarse, así que volvió a la Universidad de McGill en Canadá y empezó a trabajar en el laboratorio con Ernest Rutherford, primero sobre la electricidad y el electromagnetismo y después sobre la física nuclear. En 1901 trabajó con el físico británico J.J. Thomson en el laboratorio Cavendish de la Universidad de Cambridge. El 21 de julio de 1904, en una carta enviada a la revista Nature, Harriet Brooke describía un tipo peculiar de volatilidad mostrada por un depósito activo de radio inmediatamente después de su retirada emanación. En 1904 empezó a trabajar como profesora en el Barnard College, donde en 1906 anunció su compromiso matrimonial con un profesor de física de la Universidad de Columbia, lo que supuso un problema para su carrera científica, ya que la decana del Barnard College, institución educativa para mujeres asociadas de la Universidad de Columbia, le pidió su dimensión como profesora, ya que pensaba que una mujer no podía compatibilizar sus deberes
maritales con sus tareas académicas. Brooke se opuso con fiereza. Creo que es una obligación que le debo a mi profesión y a mi sexo el demostrar que una mujer tiene derecho a ejercer su profesión y no ser obligada a abandonarla por el simple hecho de casarse. No coincido con las universidades femeninas que invitan y alientan a las mujeres a tener carreras profesionales. Pueden ser fundadas o mantenidas negando este principio, escribió en una carta privada a la decana. Brooks rompió su compromiso y abandonó el Barnard College, pasando temporadas en Europa. En 1906, Brooks trabajó en el Instituto Curie de París bajo la supervisión de Marie Curie sobre el periodo de semidesintegración del plomo. En 1906, Ernest Rutherford se trasladó a la Universidad de Victoria en Manchester, donde le ofreció un puesto en su laboratorio, que ella declinó porque estaba prometida con Frank Pitcher, su instructor de laboratorio, antes de graduarse, y decidió no compaginar su vida de casada con su tarea científica. Se casaron en Inglaterra y volvieron a Montreal, donde ella se dedicó a los labores de esposa y madre de sus hijos y una hija, aunque nunca se desligó totalmente de la universidad. Fue secretaria honorífica y presidenta del Club de Mujeres de la Universidad de Montreal. Y en 1910 presentó el trabajo de Marie Curie y sus colegas en la Sociedad de Alumnos de la Universidad de McGill. Murió el 17 de abril de 1933 a la temprana edad de 56 años, probablemente como le ocurrió a su famosa colega Marie Curie, a causa de la sobreexposición a la radiación a lo largo de su vida.